Bienaventurados los pobres. En el mundo griego, en la época en que en Israel el término pobre iba a revestir un profundo significado religioso, no se conoce alguna doctrina o práctica que consuele y alivie a los desposeídos de bienes terrenos y más aún a los que sufren penuria, privación y miseria. Los dioses no amparan especialmente a los pobres, ni los ciudadanos sienten esta inquietud. Si liberalidad y filantropía son virtudes insignes y decorosas, con todo no tienen por objeto a los pobres de Estado. La liturgia, como prestación social o comunitaria en oposición al impuesto, nada tendrá que ver con la ayuda o el servicio de los pobres. El Antiguo Testamento, partiendo de apreciaciones afines al mundo griego, hará historia hasta arribar a una concepción característica y más de acuerdo con la dignidad humana. Y el Antiguo Testamento. A situación histórica. 1 Antes del destierro. La vida nómada o seminómada de los orígenes del pueblo de Israel hacía que la diferencia de clases sociales no se sintiera. En la posesión de la tierra prometida muchos no recibieron su parte, entonces a estos se llamará primeramente pobres. Los duramente sometidos y esclavizados formarán también la clase más trabajada y vejada de pobres. Los profetas se constituirán entonces en defensores y protectores del pobre aprovechado y esquilmado. En la época del reinado la diferencia de clases sociales se acentuó y los salmos cúlticos y reales salieron en defensa de esta clase desheredada. En la doctrina del Deuteronomio no se da lugar a la pobreza. Todos recibieron, en una concepción ideal, la parte de heredad prometida de tal manera que ni siquiera hubo motivo para recurrir al término pobre. 2 Después del destierro. Por el flagelo del exilio el pueblo colectivamente se transforma en pobre. Esta dura necesidad que poco tiene de la concepción religiosa de los salmos, será un elemento negativo por el que la misma redención y salvación se tornará remota y lejana. La literatura sapiencial de la época aprecia las riquezas y las prefiere a la pobreza. Sin embargo, simpatiza con los pobres en favor de quienes recomienda actos de beneficencia y cuya situación preconiza de feliz y se rige por el temor de Dios y el cumplimiento de la ley. Por otra parte, arguye severa crítica contra los ricos que van por camino de la injusticia. Las mismas apreciaciones sobre la pobreza y los pobres se encuentran en la literatura apócrifa hasta el tiempo de Cristo. Es de notar que en los Salmos de Salomón pobre se hizo sinónimo de justo. En los escritos del Mar Muerto se realizó la misma connotación honorífica, por eso la comunidad cumránica se privó de sus bienes y el maestro de justicia y sus sectarios fueron los pobres en el sentido de los salmos. B. Concepción doctrinaria. En los comienzos de la historia de Israel la pobreza, de significación más material y social, no tuvo partes en el conjunto de aspiraciones o ideales. La retribución divina se esperaba para la vida presente, por eso los anhelos de prosperidad, larga vida, riquezas y renombre como un sustituto de una inmortalidad reducida a la concepción vaga y remota de supervivencia. Si bien el Antiguo Testamento no comprende la situación del pobre ni atisba el ideal de pobreza voluntaria, sin embargo, muy pronto hará de esta clase social una clase religiosa. El pobre que se encorva así etimológicamente impotente ante los demás para salir por sus fueros, pero que al fin tiene que soportarlo todo sin ofrecer resistencia, se consideró, en un sentido espiritual, como el humilde, el justo, el santo, el que se encorva ante Dios, cumpliendo su voluntad para contar con su apoyo ya que humanamente se siente desamparado. Así la concepción religiosa y espiritual de pobre en los Salmos. En esta línea de
Los pobres que esperan la consolación de Israel se colocaron luego Simeón, Ana, José y María, y en ellos flameó con más alborozo la llama de la esperanza mesiánica, y el Mesías encontró cálida acogida. Es necesario recalcar que la pobreza nunca se trocó en un ideal. La retribución divina se esperó en esta tierra y no en la vida futura. Con Ezequiel, el profeta de la retribución personal, la situación se hizo más aguda. Cada uno tendrá que dar cuenta de sus obras, pero cuánto y cómo. Esto calla el profeta y naturalmente se piensa en una retribución en la vida presente. Todo mal, pobreza, miseria, sufrimiento, enfermedad equivale entonces a castigo divino, y todo desdichado pobre, enfermo a culpable. Esta doctrina, haciendo del bienestar terrestre una garantía de la conciencia, hizo un gran mal moral a tantos que sufrían inocentemente. Job abrió brecha en una nueva concepción del sufrimiento, dolor o miseria. También el sufrimiento del inocente tiene su sentido en los designios divinos y no solo es signo de culpabilidad y desaprobación. Pero solamente desde mediados del siglo III a.C., cuando se percibió la falsedad de la sentencia, bienaventurados los ricos, se hizo también posible comprender que los pobres son bienaventurados. 2. El Nuevo Testamento. El término pobre de los Salmos es denso y encierra en sí, a más de la condición social, toda una gama de actitudes religiosas de humildad, confianza, abandono en Dios y cumplimiento de sus mandamientos. Los pobres son los clientes de Yahvé Lagrange. En el Nuevo Testamento, el concepto de pobreza no es homogéneo y es ineludible entrar en la cuestión sinóptica para poseer el alcance del concepto en cada autor. Ante todo, en el Sermón de la Montaña parece bastante claro deber suponerse una fuente común donde la bienaventuranza de los pobres adquiere un carácter netamente mesiánico en los comienzos de la vida pública de Jesús. Aquí, el concepto semita, en su aplicación social religiosa antiguotestamentaria, adquiere perfecto significado a la luz de las profecías mesiánicas de Isaías. Los pobres junto con los niños y los pecadores son las tres categorías de privilegiados del Evangelio, no en primer término porque en ellos haya alguna virtud, disposición o disponibilidad, sino porque a Dios le place ofrecer con preferencia los bienes de la redención a los que más necesitan de ella. El punto de vista es, por lo tanto, teológico. A patrimonio común. Hay que tener en cuenta que en el judaísmo y en la literatura de Qumrán, a más de su aspecto social, pobre equivale a justo y rico a pecador. Santiago insistió por su parte en el aspecto material de la pobreza, que normalmente entrañaba bondad de vida. San Pablo, en cambio, no incorporando el término de pobre a su vocabulario personal, insistirá en el desapego interior de las riquezas. Esta es asimismo la enseñanza que se trasunta en los mismos evangelios como eco de la predicación de Jesús. Los hechos, aunque de manera llamativa no hablen expresamente de una comunidad pobre, con todo nos dan la pintura de una comunidad que supera a la sinagoga en la ayuda a los pobres y en el desprendimiento efectivo de los bienes de esta tierra. Ve enseñanza particular. 1 San Lucas, los términos hebreos eni y anab, este último tardío, y solo en los textos poéticos se traducen ordinariamente al griego por praus, también por tapeinos, tojos. Al usar Lucas el término griego tojos lo entendió en el sentido corriente griego de pobre social. Efectivamente, Lucas tiene una doctrina especial sobre el despojo absoluto, comparar con lugares paralelos, el buen uso de las riquezas y la maldición de los ricos. El mensaje jubiloso de la bienaventuranza en los labios de Jesús, de dichosos los desheredados.
porque para ellos viene en primer término el Mesías, tendrá otra perspectiva. Felices los que no tienen nada, porque en la otra vida se cambiará la situación. Los ricos de su parte ya optaron por esta vida, mientras que los pobres o empobrecidos voluntariamente, al asegurarse la riqueza en la otra vida, abrazan para la presente una actitud genuina de caridad cristiana y solidaridad fraterna. 2. El término griego tojos, de resonancia especialmente social, es trasplantado de nuevo a su significado religioso bíblico con la adición propia de mtd en espíritu en neumati. Se recalca entonces la actitud del alma y la disposición interior, que por el apelativo de pobres se dirigió Jesús también a los ignorantes Aretz, no se da lugar en Mateo. La evidente tendencia moralizadora y espiritualista de todo su evangelio fuerzan a interpretar la bienaventuranza de los pobres en espíritu también en sentido moral de renuncia y desprendimiento interior de las riquezas y, sin relación ya a los bienes materiales, de humildad, de conciencia de la propia miseria o indigencia espiritual, de vaciedad interior, de perfecta disponibilidad y confianza en Dios. Esta es la interpretación patrística que perfectamente se ve justificada por el tenor del Evangelio de ese Mateo. La insistencia en el espíritu de pobreza va a lo principal, mientras más se penetre en ese espíritu, más se realizarán actos externos de desprendimiento. El mensaje de Cristo, al comunicarse como algo vital y vivificante, reviste ya uno ya otro aspecto de acuerdo al estado de la primitiva comunidad cristiana. Conclusión: en el Antiguo Testamento el concepto de pobre supone la idea de privación de bienes materiales y evoca ante toda una condición religiosa equivalente a justo, piadoso, santo. Santiago sigue en esta misma línea. Con sumo interés nos preguntamos si Jesús recalca más la pobreza efectiva o la disposición interna de desprendimiento cuando dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Las profecías de Isaías dan perfecto sentido a las palabras de Jesús. En él se cumplen las predicciones isaíanas de que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Con otras palabras, Jesús afirma que el Mesías está presente y es el por qué realiza todas estas cosas. Lucas usa el término griego tal cual e ipso facto recalca el aspecto material de la pobreza, no deteniéndose en el aspecto moral sino presuponiéndolo. Mientras más se realcen los actos de pobreza efectiva, más se penetrará en el espíritu mismo de la pobreza, es decir, en el desprendimiento interior de todo bien terreno. Mateo de su parte quita el equívoco del término griego tojos, que no reproduce el sentido religioso del anig y anab hebreo. Para esto agrega: en espíritu. De esta manera ese Mateo recalca el aspecto interior de la renuncia de las riquezas, de conciencia de la propia miseria espiritual y bajeza, de humildad, de confianza en Dios, en una palabra, de perfecta disponibilidad a las inspiraciones de la gracia por la total renuncia de los bienes terrenos. El Evangelio nos presenta así un dinamismo creciente de desprendimiento interior y de actos externos de renuncia que el doctor de la Iglesia, ese Juan de la Cruz, describe con mano magistral en sus 4 nada para obtener la posesión del todo.